Todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, siendo las 14 horas con 13 minutos de hoy jueves 11 de junio del 2020. Les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que vamos a realizar en este momento con el doctor José Sánchez, quien es infectólogo y docente de la Universidad UTE, con quien vamos a conversar sobre algunos temas referentes a este cambio de nueva normalidad. Yo la verdad me sorprende mucho ese nombre porque, o sea, nueva normalidad como que medio raro. Y aparte de eso, eh, personalmente tengo todavía miedo de salir porque veo que primero no habían ni las estadísticas, no habían ni los números como para tener confianza en que realmente era la hora de salir. Bueno, eso ya conversaremos con el doctor y también, bueno, ya que estamos en estas, pidamos el consejo a los que saben de qué hay que hacer en en un tema como este de nueva normalidad. ¿Qué hacer en el transporte? ¿Qué consejos debemos tener para cuidar nuestra salud ahora en esta nueva normalidad? Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta. Muy buenas tardes con todos, gracias por la invitación. En efecto, se nos hace nuevo el escuchar el término de nueva normalidad, como que lo anterior no fuera normal, pero realmente las situaciones han cambiado, el mundo ha cambiado en muchas cosas y por lo tanto nos obliga a tener mayor precaución en esta pandemia. Considero por lo tanto relevante que esta nueva actividad de normalidad que debe precautelar la salud, no solo de nosotros, sino una salud colectiva, una salud como grupo, como sociedad, es importante. Y usted lo mencionó muy bien, el tema de una conciencia social. A veces tenemos la duda si en realidad estamos preparados para un número de conglomerados suficientemente amplio. Justo estaba revisando estadísticas del ECU 911 y de los 33.700 casos de aglomeración, Pichincha y Quito se lleva la cabeza en eso. Entonces, me quedan dos dudas. Una, o no aprendimos a manejar de manera correcta esos tres puntos importantes que sería el distanciamiento social, el lavado de manos adecuado y el uso de una etiqueta, de una mascarilla higiénica, sería algo relevante. Quizás para nosotros esa nueva normalidad, vuelvo a retomar sus palabras, sean el efecto de ese impacto en Asia, ¿no? En Asia, pues es muy normal que anden con mascarillas, su distanciamiento social, creo que hasta por propia cultura de ellos. Sin embargo, tomemos en cuenta que el latino en general es bastante afectuoso, muy cariñoso, de beso, de abrazo, de baile pegadito. Entonces, hay muchas cosas que realmente deberíamos limitarle en ese aspecto. Volviendo a la pregunta en concreto, creo que deberíamos pensar como una pirámide invertida. ¿Por qué una pirámide invertida? Los tres aspectos que acabamos de mencionar, el lavado acucioso de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social es algo importante, pero si podemos tener teletrabajo o reducir el número de presencial de actividades sería importante. Luego tal vez sería el uso de barreras. Usted ha visto el dibujar en los centros comerciales los espacios, las mamparas en los sitios de transporte Ujú. y quizás el último punto de esta pirámide invertida sería ya el equipo de protección personal, el uso de ese mono amplio antifluidos que realmente tendríamos que ver qué situaciones podrían darse. Pero hay un principio básico y nosotros manejamos enfermos y no enfermedades, es decir, personas con mucha susceptibilidad deberían ser una prioridad para nosotros. Nuestros ancianos, nuestros enfermos crónicos metabólicos, pues son susceptibles a que quizás un niño, una persona adulta, un joven que está ávido de ir a trabajar, de movilizarse, de ganar el sustento, muchas veces puede ser aquel vector que lleve hacia los grupos mucho más vulnerables, mucho más susceptibles. Por tanto, consideraría importante el sabernos manejar de mejor manera. Con miedo, quizás me permite expresarme con un poco de terror. Veo cómo a veces en los buses por poco iban pegados en las ventanas y tú me dirías, pero ¿por qué realmente la situación es tan dramática? Pues situaciones en nuestro propio país lo hemos vivido a nivel internacional de igual manera.
Imagínense que tal vez en Guayas hubo justo en abril como 1.400 decesos, pero según COVID, pero en el registro civil se fue 14.000 defunciones. Entonces, algo hay ahí que sigue siendo la punta de un iceberg y si realmente estamos preparados para eso. Claro, realmente estaremos preparados porque sí, efectivamente. Bueno, acá se ha puesto algunas reglas, algunas normas se han emitido por parte de las autoridades, pero vemos que fácilmente son vulnerables, ¿no? Por ejemplo, el tema de los buses, vimos el primer día, el 3 de junio, todo el mundo cumplía, subían solamente la cantidad exacta, pero ahora ya vemos que ya se han suavizado, ya están, ya no hay el distanciamiento físico, sino que ya solo sentados, dicen ahora. Ayer ya vi otro bus que pasaba casi lleno y con 3 personas paradas. Es que están con distanciamiento físico los 3 parados. Pero veíamos que, o sea, se sigue aglomerando la gente. Para un trámite la gente se sigue aglomerando. Entonces, a mí personalmente sí me da miedo y he escuchado a profesionales de la salud que dicen que luego de esta semana tendremos que esperar 2 semanas más para ver qué es lo que pasa. Y eso, por ejemplo, sí me asusta porque podríamos regresar a un semáforo rojo, o sea, a una, a una cuarentena más rígida. Claro, y eso obviamente lo que nos hace pensar es que por falta de disciplina en los ciudadanos, pues obviamente es lo que nos va a llevar a una nueva, de darse esto, doctor, obviamente qué medidas podríamos tomar o qué medidas tomar en un transporte público. Bueno, en el transporte público, primero yo pensaría en primera instancia si debo realmente salir, si es Mm, imprescindible que deba salir, o lo puedo realizar de una manera a distancia o por internet o por algún tipo de medio que no necesite mi presencia física. Si es imprescindible que tú estés, pues, ok, sal. Sal con gel de manos en tu bolsillo, con pañuelos desechables, con mascarilla higiénica, de ser posible con, con un rompevientos, algo que sea antifluido, de manera adecuada. El sol, por la naturaleza de los rayos ultravioletas, podría en algo ir disipando el virus, pero no es una seguridad por completo. Si tienes que salir, pues ok, hazlo. Hazlo por breves tiempos, al menos 3 horas, 6 horas máximo. Regresa a tu casa, cámbiate de ropa, si es posible, toma un baño. Antes de abrazar a tu hijo o besar a tu esposa o estar con tus padres, lávate muy bien las manos y de esa manera poder manejarnos de alguna manera. Tomemos en cuenta también que los guantes de látex en muchos casos nos da una falsa sensación de, de limpieza. Es decir, yo creo que con los guantes pues ya estoy indemne de todo y eso no es así. Estudios supremamente serios han demostrado que el plástico, como algunos elementos como el metal o el cobre, pueden albergar al parásito por muchas horas. Entonces tengamos un poco de prudencia en ese aspecto. ¿Qué pasa con las monedas? ¿Qué pasa con yo me siento a qué distancia del bus o del auto? Pues las monedas sí suelen quedar o diseminar en ese aspecto el virus. Ok, por lo tanto, podríamos seguir aconsejando el uso del alcohol. El alcohol derrite, en otras palabras, diluye al virus, porque el virus es como una bolita de grasa, es algo lípido. El alcohol lo va a eliminar. En segunda instancia, si tienes que sentarte, al menos hazlo con 1,5 metros a 2 metros de distancia, sería lo ideal, porque cuando tú hablas, imperceptiblemente salen gotitas de saliva de tu boca. Fíjate que hay algo supremamente interesante. A veces en los autos, en los buses, escuchamos música a todo volumen, ¿no es cierto? Y a veces el ruido alto en un transporte te obliga a que alces la voz. Y eso también es proclive a que tengas que generar mucho aerosol al hablar mucho más alto, al decir las palabras más altas. Eso podríamos aconsejar a las personas que tienen que salir y utilizar un medio de transporte público. Ventilación, importante. La ventilación es algo relevante para que el flujo en algo pudiera ayudar. Ahora, la gente también está
preocupada por el tema de la ropa, dicen, ¿no? Entonces, cuando llegan de la casa en la puerta se desnudan y entran, como dicen aquí en Quito, chiriziquis a la casa a bañarse. Sí, Entonces, es prudente esto de la ropa, o sea, se puede tener ahí el virus, igual en la plantilla de los zapatos, ¿no? Porque es otra que también le llenamos de alcohol a las plantas de los zapatos o nos ponemos en esas alfombras que ahora están de moda. de moda, ¿no? Esas alfombras con agua con cloro, por ejemplo. Pero, ¿es efectivo esto? ¿Es una buena medida? O en la ropa no es que viva mucho el virus? Pues depende en realidad del tejido. Ujú. El tejido como la lana, que absorbe muchísimo, no es un sitio ideal para el depósito del virus. Prendas plásticas o y un poco que no tengan esa repelencia al fluido, puede quedarse, de hecho, mucho más tiempo el virus. Ahora, si yo voy a salir durante más de 8 horas a- fuera de la casa, pues sí, sí me tendría que cambiar de ropa, o al menos retirarme eso. 8 horas de exposición al ambiente, 8 horas de que he estado en el bus o haciendo, pues es necesario. Si tú has salido por un periodo menor de 3 horas, depende del tejido, podrías solamente quitarte la chaqueta, lavarte las manos. Ahora vamos con el calzado. El calzado es importante tomando en cuenta que si bien nos enfocamos en el coronavirus, existen muchos otros organismos que hemos pisado o que se han quedado en la planta de los zapatos. Por tal motivo, sí sería prudente que al menos nos retiremos del calzado para ingresar a nuestro hogar. Es una recomendación sana, ha tenido un gran impacto, de hecho, en la sociedad asiática y en Rusia también, que es muy frecuente de hecho, lo consideran como una grosería cuando uno ingresa con zapatos directamente a la sala o al sitio donde está la familia. Entonces, creo que son recomendaciones que tú me dirás, no tienen un impacto muy importante o no muy medible, sí, pero de una u otra manera ayudan a la no diseminación del coronavirus como otros microorganismos que podrían adherirse a prendas específicas y más aún al calzado. Recordemos que, por ejemplo, he tenido casos de personas que pisan excremento de los animalitos. A veces el bebé viene, camina descalzo y existen también una forma infecciosa que podría dar. Entonces, pienso que si bien es cierto el impacto, quizás la palabra sea muy amplia, brutal que hemos tenido con el coronavirus, también no nos haga perder el juicio de que existen otro tipo de microorganismos que también podrían afectar, tanto en régimen costa como también en la sierra. Sí, la verdad es que, uno no se da cuenta y esta buena práctica que es de sacarse los zapatos al llegar a la casa, pues sí nos ha hecho cambiar bastante la actitud y es más, parece que inclusive hasta las otras enfermedades, por ejemplo, las simples gripes y todo lo demás se han ido. Ahora, al caminar por la calle, lastimosamente aquí la cultura de escupir en la calle. Ya, entonces, mucha gente, obviamente ve eso y sale corriendo. O, por ejemplo, hay personas que tienen alergia y por lo general suelen toser o estornudar, pero es por la alergia. Y Claro. entonces, pero la gente tiene esa sensación y sale corriendo. O sea, ¿qué hacer? O sea, obviamente todos estamos con mascarilla, pero, ¿qué hacer? Para eso mismo es el distanciamiento físico. Por supuesto que sí, el tema de escupir en el piso realmente es un pésimo hábito. Es un pésimo hábito no solamente para el tema de enfermedades virales respiratorias. La tuberculosis, por ejemplo, ciertos tipos de microorganismos podrían diseminarse al evaporizar esta saliva expuesta. Por tanto, no es para nada aconsejable. El distanciamiento, sí. El distanciamiento, como lo menciono, es como esa bala de cañón que se lanza y poco a poco va cayendo en una parábola. Entonces, eso te ayuda un poco a contrarrestar. Ahora, las alergias, las rinitis, los problemas asmáticos podrían asustar a la persona. Por tal motivo, yo creo que el manejo previo de una persona con alergia, con rinitis, debe ser supremamente importante. ¿Por qué motivo? Una persona que no está controlada con su asma va a estar estornudando permanentemente cuando tenga el alérgeno. Por tal motivo, él debe tener su medicación, debe llevarse su chequeo y si es consciente de su patología,
pues debería llevar su medicación o tener su medicación al menos de manera imprescindible ahí. Pero hay una fábula que dice en la cual se encontraron la peste y un labriego, y el labriego le dice, ¿a dónde te vas, peste? Voy a matar a 5.000 personas. Luego pasa el tiempo, se encontraron nuevamente el labriego y la peste, y dice, oye, dijiste que ibas a matar 5.000 personas y acabas de matar a 50.000, ¿qué pasó? Pues yo cumplí, pero el resto murió de miedo, murió en sus casas apresados por el terror. Ahora, ¿a qué me refiero tal vez este minuto que te acabo de robar? A que sí, yo soy consciente de que debemos tener hábitos de higiene necesarios, imprescindibles, y como muy bien lo manifiesta, hasta uno nota que tal vez las enfermedades infecciosas respiratorias han disminuido. Ujú. Ya no es la típica tos o gripe cada 6 meses, cada año, cada 3 meses, han disminuido notablemente, pero eso tampoco no nos debe a perder el equilibrio mental, no nos debe tampoco a que yo, o siendo una persona con asma, con enfermedades pulmonares, con diabetes, con hipertensión, descuide mis enfermedades de base para ser presa fácil de una diseminación bastante amplia. Y el tema de camas hospitalarias es un tema sumamente complejo. Ahora yo me pregunto, económicamente, ¿qué es más rentable, no es cierto? Más rentable es comprar gel, jabón, agua, utilizar algo económicamente más adecuado de manera respiratoria que pagar 1.200 dólares cada día por una terapia intensiva y esperar una lista de espera en nuestra querida ciudad muy amplia para que eso se dé. Claro, y ahora que tenemos noticias de que justamente el tema de las camas es lo más preocupante, por eso decía yo lo del semáforo en rojo, no es por asustar de ganas, sino que realmente podría darse. Doctor, ¿qué otros protocolos deberíamos tomar en cuenta para este semáforo amarillo? Bueno, podría sugerir tal vez, si tomando el mismo ejemplo que usted muy bien mencionó, ok, me tocó salir porque me tocó salir. Al menos que exista un zigzag en las personas que estén laborando. Este zigzag en las oficinas permite que no exista un acercamiento o un proceso directo. El zigzag en los escritorios podría ayudar en esa situación. No aires acondicionados, de preferencia ventilar previamente, llevar su gel individual, su paquetito pequeño, nada costoso, de toallas, o también el tiempo de exposición que tú debas tener. No colocar música en las oficinas para no gritar o no decir cosas muy fuertes. Métodos de barrera, pues podríamos utilizar métodos de barrera, y yo los dividiría en dos: aquellos que son respiradores. Hablo de una mascarilla N95, N100, o la mascarilla higiénica, aquella que la vemos usualmente en las calles. Y si tú tienes tu mascarilla higiénica, al menos compra, al menos busca 5 mascarillas, para que no la repitas al día siguiente la misma mascarilla, sino que tomes la primera, la utilices, y esa va al final, o la vas a lavar. Luego tienes la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Porque si yo utilizo la misma mascarilla 5 veces del día, 8 horas al día, pues eso va a terminar con un desgaste bastante considerable. Esas son quizás algunas de las recomendaciones que coadyuvarían a lo que previamente mencioné. Listo, doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Realmente es importante conocer todos los criterios, especialmente de personas que son profesionales y están trabajando en esto, pues porque uno escucha nomás algunas cosas, por ejemplo, de los remedios y todo lo demás ahí, y después uno está arrepentido porque no es lo que realmente debíamos haber tomado. Entonces es mejor siempre acudir a las fuentes. De hecho, yo le agradezco mucho por tomarme en cuenta. Creo que en la pandemia de España de 1918 no hubo comunicación, obviamente no hubo comunicación tan amplia como la que tenemos ahora. Entonces, los medios de comunicación tienen que transformarse en ese ente para llevar lo adecuado y lo correcto y derrotar o hacer caer muchas falacias que muchas veces terminan mal, mal, mal. Le agradezco mucho. A usted, doctor, muchísimas gracias. Con toda nuestra audiencia, nosotros estamos regresando ya más luego, nada más, con más aquí en Hoja de Ruta Radio. Recuerden hoy Contracorriente al aire a las 4 de la tarde y a las 5 desde abajo con Carolina Álvarez. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias.